Bien, pues el aparato circulatorio tiene un sistema de retorno. Ya desde la época también de Harvey, con quien empezamos la vez pasada en el tema anterior, desde la época de Harvey se había determinado el ciclo de la circulación y el regreso de la sangre de toda la economía al circuito pulmonar. Desde luego, este regreso al circuito pulmonar es también por gradiente de presiones. Así como la presión sistólica en el ventrículo izquierdo es la que genera en un momento dado el flujo para la irrigación capilar. Ahora, la irrigación capilar debe hacer regresar al corazón la sangre para que se reinicie el ciclo. Este sistema es perfecto y nosotros conocemos a todo este sistema como un sistema de presión baja. La presión alta del lado arterial impulsa, la presión baja hace retornar a la sangre al corazón derecho. En algunos animales, este retorno se ve dificultado por la bipedestación. Los simios, de todos modos, como su posición no es tan erecta, generalmente no tienen problemas de irrigación de retorno. En tanto que el ser humano, por su bipedestación, tiene que ir dando de una presión relativamente elevada, 18, 25, 40 milímetros de mercurio en las plantas de los pies o más, y tiene que llegar a 4 o 0 en la aurícula derecha. Ahora las presiones son inversas. No sé si las avestruces tengan el mismo problema que nosotros, pero aparentemente no lo sufren. Parece ser un padecimiento casi exclusivo del ser humano. Es también conocido desde épocas ancestrales. Si nosotros nos regresáramos, por ejemplo, a la cultura griega, encontraríamos que el padecimiento venoso fue tan común como lo es ahora. Si no, ahí está esa prueba, una ofrenda ex voto, en la que el doliente le lleva al oráculo a Epidauro, lleva a Epidauro una ofrenda ex voto, así como las piernitas que todavía le vemos colgadas a la Virgen de Guadalupe, y que a medida que la economía se nos pone peor, ahora ya nada más ponemos listoncitos. No sé si ustedes han visto que ahora los santos, en vez de tener milagros, tienen listones. Pero entonces, en vez de poner listones, llevaban esas ofrendas ex voto. Esa ofrenda ex voto nos muestra una pierna varicosa. El paciente lleva, agradeciendo o pidiendo el favor de la deidad para que le cure las venas varicosas. Yo, de hecho, cuando veo a un enfermo venoso, me acuerdo mucho de esta ofrenda ex voto, porque el enfermo olvida todo lo demás, lo único que le preocupa es que su pierna está terriblemente enferma y que nosotros debemos darles alguna ayuda. También sabemos que una de las ocupaciones tradicionales en los grandes hospitales, no eran en realidad hospitales, pero en las instalaciones de salud de la Edad Media, era precisamente la atención de las úlceras varicosas, ya que aquí vemos haciendo la curación a un paciente, un monje, está haciendo la curación de una úlcera varicosa. Y pues en realidad lo que nos ocurre es de tipo dinámico.
hemodinámico, diría yo. Los sistemas venosos están divididos desde el punto de vista anatómico y funcional en un sistema venoso superficial, en un sistema venoso profundo que todos conocemos muy bien, hablamos mucho de esto, y cuando ustedes estudiaron anatomía, disecaban las venas, etc. Pero nunca se ha puesto atención a este sistema venoso. Un sistema venoso comunicante, que comunica la circulación superficial con la circulación profunda. Tan es así que cualquier esquema anatómico que ustedes vean casi siempre nos plantean el sistema venoso superficial. Aquí está la safena interna, la safena magna, como le llamamos, y acá está las venas profundas de la pierna y las venas profunda y superficial de las femorales. Pero no vemos en ese esquema que se insinúe siquiera este sistema venoso comunicante. Tenemos o tiene el ser humano varices porque se enferma ese sistema venoso comunicante y el sistema valvular. Si nosotros hacemos un corte de la pierna a esa altura más o menos, en la unión del tercio superior con los 2 tercios inferiores de la pierna, encontramos estos compartimentos. Primero, un lóculo fibroaponeurótico que rodea toda la pantorrilla, toda la pierna, no extensible, bastante resistente, con una fibra colágena muy consistente, y dentro de ese lóculo están encerrados los vasos venosos, los vasos arteriales profundos, y en el tejido graso, en el tejido celular alrededor de él, están las venas superficiales, el sistema venoso superficial. La comprensión de este esquema es el punto de partida del manejo de la insuficiencia venosa crónica. En el interior de las venas se han formado o se forman estos nichos de golondrina, las válvulas venosas, distribuidas pues cada 3 centímetros, cada 5 centímetros, tanto en el sistema venoso superficial como en el sistema venoso profundo. Si nosotros inyectamos un material de contraste en el sistema venoso profundo, vemos que se detiene el material de contraste a nivel de las válvulas. Las válvulas son herméticas, son unidireccionales y solo permiten el paso de la porción distal a la porción proximal. Y así van formando una especie de escalera. Y esa escalera es de bajas presiones. Ninguna de ellas rebasa en un momento dado los 18, 17 milímetros de mercurio. Pasa al siguiente escalón, pasa al siguiente escalón y así llega hasta el corazón. Se inicia el primer paso cuando nosotros pisamos la esponja plantar. Al pisar la esponja plantar, nosotros estamos comprimiendo este plexo. Estamos comprimiendo este plexo de la planta y estamos haciendo subir la sangre los primeros centímetros. En el momento en el que llega al tercio medio de la pierna o a la pierna, la sangre va a quedar comprendida dentro de ese lóculo no distensible fibroaponeurótico. Dentro de ese lóculo están los músculos, muy poderosos por cierto, digamos los gemelos, los tibiales, todos los músculos de la pierna, están dentro de una atmósfera fibrosa también, y ahí es en donde discurren
una arteria acompañada siempre de 2 venas, donde va a retornar la sangre. Entonces, la sangre baja con el impulso arterial sistólico, llega, irriga todos los tejidos y regresa por el sistema venoso de bajas presiones. La circulación venosa superficial está conectada por este sistema venoso comunicante. Tenemos comunicantes en muchas partes del organismo, en muchas partes de las extremidades inferiores. Si nosotros medimos la presión a nivel capilar, encontramos que el capilar tiene 8 milímetros de mercurio. A nivel de los capilares lo medimos, son 8 milímetros de mercurio y aquí está más o menos equilibrado. De modo que se perfunden los tejidos, llegan a todos los capilares, sale a una presión relativamente baja, mucho más baja de los 8 milímetros de mercurio y empieza a subir escalones. Pero, ¿qué pasa cuando este sistema venoso comunicante no tiene válvulas? O es insuficiente para retener el regreso de la sangre. Entonces, esa perforante, esos vasos perforantes insuficientes, hacen regresar la sangre al sistema venoso superficial. El sistema venoso superficial no tiene el óculo aponeurótico que lo sujete, sino está en un tejido laxo. Y entre más femenina es la persona, más laxo y más complaciente es ese tejido. Entonces, empiezan a dilatarse las paredes de las venas. Las paredes de las venas no tienen la musculatura suficiente a veces, por condiciones genéticas, para poder contener presiones arriba de 18 milímetros de mercurio. Y empiezan a dilatarse. Y esto es lo que desde la antigüedad se conoce como varices. No sé quién le habrá puesto el nombre, pero a todo el mundo lo aterroriza, en especial a las señoras. ¿Qué sucede en el momento en el que esos vasos se dilatan y aumentan su presión? No es suficiente para que ese ciclo, ese arco que puse yo, capilar arterial, capilar venoso y el regreso, se complete, sino que la presión del otro lado se eleva. Pues en el momento en el que esa presión se eleva, los vasos se dilatan y empieza a producirse alteraciones en el pH local. Empieza a haber extravasación a nivel capilar. Los capilares no vacían normalmente a las venas, entonces vacían al tejido que lo está circundando. ¿Qué vacían? Además de hacer una alteración en el pH, producen un vaciamiento de muchos otros elementos. Bradicininas, histamina, serotonina, acetilcolina, endotoxinas, y todas se van acumulando en los tejidos. El tejido linfático, los vasos linfáticos, no son suficientes para poder arrastrar moléculas tan grandes. No son suficientes para poder arrastrar ese mismo tipo de moléculas y se produce entonces más secuestro de líquido, condicionando edema, pero además alterando el metabolismo tisular. Algunas veces lo que se extravasa también es hemoglobina. Llegan a romperse los vasitos. Y al romperse los vasitos, la hemoglobina es un pigmento. Y ese pigmento se queda ahí depositado. No se puede absorber. Se queda ahí depositado y empieza a producir cambios en la coloración a lo que conocemos como dermatitis ocre.
Yo creo que ya muchos de ustedes habrán visto en las consultas de los hospitales enfermos que parece que trajeran una polaina de color café en la piel. Eso es lo que llamamos dermatitis ocre y es resultado de todas estas alteraciones que ahorita estamos viendo muy superficialmente porque no vale la pena que nos profundicemos mucho en eso. Debemos saber que se produce edema, extravasación de macromoléculas proteínicas, oclusión de linfáticos, hipoxia tisular y hasta necrosis. Eso de las moléculas, del tamaño de las moléculas, también parece ser que no lo comprendemos mucho cuando hacemos nuestras clases o nuestros cursos básicos. Y hablamos de glucosa y hablamos de hemoglobina o hablamos de una globulina simplemente. Para que tengamos una idea de las dimensiones tan diferentes que hay, una molécula de glucosa, compárenla con una pelota de béisbol. Ahora, la molécula de una proteína, compárenla con el tamaño de un estadio de béisbol. Esa es la diferencia. Si hacemos una comparación. Entonces, la glucosa puede regresar fácilmente al sistema vascular, pero la otra molécula grande queda atrapada. No puede regresar. Y queda entonces dentro de los tejidos. Y produce más absorción, porque son moléculas que producen absorción de líquidos, y se va perpetuando el edema. Y el enfermo empieza a tener edema crónico. Siempre está hinchada la señora. Bien, esos son más o menos explicados casi de modo ranchero, pero explicada cuál es la fisiopatología de lo que nos está sucediendo con las venas. Todavía para fastidiar el cuadro, se empiezan a formar microtrombos. Esos microtrombos producen fibrina en el sitio y entonces se empieza a hacer un proceso fibroso. Se producen microembolias, hay extravasación de plasma y hay extravasación de eritrocitos. Ya les decía yo que esa extravasación era la que ocasionaba entonces todos estos cuadros clínicos que nosotros vemos. Otra vez, regresemos a la clínica básica, la inspección. Tenemos que ver a nuestro paciente de pie. Nada de que lo veo sentadito y a ver señora, súbase, a ver señor, bájese los calcetines. No, hay necesidad de poner al paciente sobre un taburete y verlo, y ver sus extremidades inferiores. Van a encontrar ustedes entonces estas dos alteraciones fundamentalmente. Venas dilatadas, producto de la insuficiencia de las paredes venosas para contener la sangre a la presión en la que la están teniendo. Si midiéramos aquí con un manómetro la presión, y si lo medimos a veces, vamos a encontrar que pueden alcanzar hasta 80, 90 y 100 milímetros de mercurio. Y esas venas lo están tolerando y lo están soportando, porque la sangre no está regresando al ritmo y a la velocidad que lo debiera hacer. El gasto venoso no es igual al gasto arterial. Pongan ustedes que en cada sístole se quedará 1/10 de mililitro o 1 mililitro. Bueno, ya es mucho. Multiplíquenlo por 100,000 sístoles en el día. ¿Cuál es el volumen que está quedándose ahí atrapado? Entonces, eso nos trae, primero, dilataciones venosas de este tamaño, dermatitis ocre. Esta es la dermatitis ocre a la que me refería yo. Tiene la forma de una polaina, es más alta en la parte anterior y se detiene en el tobillo. Las plantas de los pies no lo tienen porque siempre estamos aplastando las plantas de los pies y estamos haciendo funcionar la bomba plantar. Le llamaré así bomba plantar.
En tanto que en estas porciones no existe bomba plantar, la sangre está refluyendo de la circulación venosa profunda a la circulación venosa superficial, se producen todas las alteraciones de las que hablamos y termina erosionándose la piel y ocasionando una llaga, le decían los abuelos, una úlcera crónica. Entonces, mujer con úlcera en la pierna, mujer eterna, decían, ¿no? Por ahí algún dicharacho. Sí, porque la pobre señora tiene que andarse cuidando la pierna y se olvida de todo lo demás y empieza a cuidarse y ya no quiere comer mucho, ya no quiere aumentar de peso, ya no quiere más cosas, y entonces esa mujer se va a hacer eterna, va a vivir bien. Después de la inspección es importante la palpación. Otra vez con nuestro paciente de pie, empezaremos a palpar y a buscar cuál es el sistema venoso que está más afectado. Aquí el explorador está viendo el sistema de la safena corta. De la safena larga también se puede explorar, se van palpando los vasos, se pueden ver muy claramente, se pueden sentir o palpar claramente cuándo están dilatados y cuándo no. También nuestros ancestros nos heredaron una prueba que le llaman prueba de Trendelenburg. Trendelenburg, acuérdense, es aquel médico que hacía ginecología y que cuando quería operar la pelvis, órganos intrapélvicos, ponía a los enfermos medio de cabeza. Entonces, pues yo creo que él mismo describió que poniendo las piernas en alto, las venas se vaciaban. Y eso es una cosa que conoce todo el mundo, ¿no? Simplemente veamos las venas del dorso de la mano, levantémosla a la altura de la cabeza y desaparecen. Pongámoslo a la altura de la aurícula derecha, también están desaparecidas, pero a medida que las vamos bajando, se hacen más patentes. Igual nos sucede con las extremidades inferiores. Entonces, el Trendelenburg consiste en poner, la maniobra de Trendelenburg consiste en poner una ligadura, levantar la pierna, hacer desaparecer todas las venas porque se produce el reflujo y poner un torniquete. Ese torniquete en la raíz de la extremidad aplasta, comprime al sistema venoso superficial, aquí en este caso a la safena magna. Ponemos al enfermo de pie y si sigue la vena sin dilatarse, decimos que la prueba de Trendelenburg es negativa. ¿Por qué? Porque no hay reflujo. Pero si nosotros al retirar el torniquete vemos que se llena otra vez el sistema venoso, decimos entonces que la prueba de Trendelenburg es positiva. Entonces, eso indica insuficiencia de la safena magna o de la safena corta también pudiera ser, pero nos está indicando que lo que sucede en ese enfermo es que tiene reflujo por el sistema venoso superficial. La prueba de Trendelenburg doblemente positiva es cuando, a pesar de estar la ligadura puesta, las venas se dilatan. Eso quiere decir que el sistema venoso comunicante está insuficiente acá, en otras partes. Hay que buscar cuáles son las partes para saber cómo tratarlas. Se comprende bien, ¿verdad? Está muy elemental y creo que lo podemos comprender con mucha facilidad. Ustedes que conocen las excelitudes del ciclo de Krebs, pues podrán comprender esto, que es nada más hidráulico, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué debe hacer el médico? Identificar en la doble positiva cuáles son las perforantes. No se necesita enorme ciencia, ni Doppler, ni del especialista, ni del superespecialista. Simplemente con el dedo podremos ir identificando cuáles son los sitios
en donde la sangre está refluyendo. A veces podemos hasta palparlo o sentirlo mientras estamos haciendo la exploración. La prueba de Perthes es otra prueba que les van a preguntar, porque los siempre preguntan cosas. La prueba de Perthes es cuando a un paciente que tiene venas dilatadas le ponemos una ligadura también. La ligadura debe ser suficiente para ocluir el sistema venoso, pero no el sistema arterial, porque le causamos claudicación intermitente. Entonces, le ponemos la ligadura y lo hacemos caminar. Al caminar, el enfermo vacía las venas. Eso quiere decir que el sistema venoso profundo está permeable y es suficiente. Sus válvulas son buenas, la sangre sube. Es lógico, es muy comprensible. Pero cuando después de hacer el ejercicio las venas están dilatadas o se ponen más urgentes, quiere decir que está refluyendo sangre por el sistema venoso comunicante y que las venas se están ingurgitando más. A este paciente, si lo operamos, el resultado va a ser extraordinario. Pero a ese paciente posiblemente el resultado sea pobre. Y eso hace que los resultados quirúrgicos sean irregulares. Entonces ustedes han escuchado o han visto y tienen la experiencia de que a muchas personas se les opera de las venas y quedaron peores, que no tuvieron mejoría o que la cirugía no les fue de ninguna utilidad. Y es porque no se ha seleccionado bien al paciente, no se ha estudiado correctamente. Pero el estudio tiene sus bemoles, no es sencillo. No es sencillo y necesita uno tener recursos diagnósticos para poder actuar adecuadamente. Bueno, aquí tenemos en esa imagen un sistema venoso superficial, seguramente del sistema venoso superficial, con reflujo desde la vena safena interna, desde la conjunción de la vena safena interna. Aquí tenemos otro paciente más o menos con el mismo cuadro, y aquí tenemos una prueba de Trendelenburg normal, negativa. A este enfermo, que estaba así terriblemente dilatado de las venas, le comprimió el explorador la safena interna, no puso ligadura, pero le comprimió la vena responsable del reflujo, lo puso de pie otra vez y ahora no tiene venas. A este enfermo, en el momento en que le desconecten esta safena, el enfermo se va a aliviar. Va a quedar bien, va a quedar muy agradecido y nada más va a tener que usar medias elásticas, pero va a estar normal. Ahora, nosotros ¿cómo podemos, a la luz de los recursos con los que se cuenta actualmente, cómo podemos definir todavía más esto y no una prueba tan burda como los Trendelenburg y los Perthes? Pues para eso se está utilizando en la actualidad el ultrasonido Doppler. El Doppler dúplex venoso de las dos extremidades inferiores va a buscar los sitios en los que se produce el reflujo y va a buscar los sitios en los que pudiera haber obstrucción venosa profunda. Es uno de tantos estudios de laboratorio vascular. No sé qué tan útiles son, pero sí les puedo decir que producen muchos millones. El hecho es que con ese Doppler dúplex nosotros podemos ver cuando la sangre fluye y cuando refluye. Podemos ver si las válvulas venosas están completas.
Vemos aquí los nichitos de golondrina y el sitio de aposición de una valva con la otra. Esta es una vena perfectamente suficiente. Podemos ver cuando en el interior del vaso hay un trombo. Entonces, es un auxiliar diagnóstico verdaderamente invaluable. Necesita uno tener educación, formación durante cierto tiempo, asistir a un laboratorio vascular y ver cuáles son todos sus secretos, porque los tiene. Desde luego, el Doppler se ha convertido en una máquina tragamonedas. Es bastante accesible de precio y muy redituable, porque muchas gentes van a enviar enfermos para su evaluación, pero es responsabilidad del médico el hacer reportes adecuados, porque no siempre son reportes adecuados y pueden llevar a equivocaciones de gran tamaño. El médico general debe conocer eso y no tomar como oráculo lo que nos dice en un momento dado un laboratorio vascular. El juicio clínico no puede ser sustituido. Fórmense un juicio clínico y consulten al laboratorio vascular. Va a ser un complemento al juicio que ustedes se hayan formado. Bien, otro medio de estudio que se consideró hasta hace poco tiempo como el gold estándar o la piedra de toque es la flebografía dinámica. Se le ponía, y todavía lo hacemos de vez en cuando, en casos escogidos, se le ponía una venoclisis en el dorso del pie, generalmente en el inicio de la safena mayor. Se pone un catéter y se empieza a inyectar material de contraste, con una ligadura a nivel del tobillo, primero, y después se completa con una ligadura a nivel de la raíz del muslo o más alto. Con esto nosotros podemos ver las venas profundas, las podemos diferenciar de las venas superficiales y podemos ver cuando hay una perforante o comunicante responsable del cuadro. Y así el cirujano puede ir directamente a ese vaso que sabe milimétricamente a qué altura está, en dónde está, y puede ir a ligarlo, seccionarlo y corregir el reflujo de ese vaso, del sistema venoso profundo al superficial. El tratamiento que nosotros consideramos ahorita tratamiento médico o higiénico se llama higiene venosa. Y para nosotros prescribirlo es rete sencillo, pero para el paciente es muy difícil llevarlo a cabo. Recomendamos que el enfermo duerma con las piernas elevadas. Y si tiene una hernia yatal, y si está medio gordito, y si tiene reflujo gastroesofágico, entonces para nosotros, suba las piernas 30 centímetros sobre el plano de la cama. Es muy fácil prescribirlo, pero es muy difícil de hacerlo. Entonces, esa es una de las medidas que más utilizamos. Pedimos al enfermo que no haga ejercicio o que haga un reposo moderado y que procure no estar sentado mucho tiempo, ¿sí? La señora es cajera y está desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche cobrando, o está dando clase como yo ahorita desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pues no es factible. Hay cosas que no podemos pedir, tenemos que ser racionales al hacerlo. Entonces, esto de la elevación de las extremidades es un gran auxiliar, es muy racional, pero tenemos que juzgar y evaluar las condiciones socioeconómicas, culturales y laborales del paciente. Otra ayuda
que puede ser otro paliativo, que puede ser, porque ninguna de estas medidas son curativas, sería el usar medias elásticas. La media elástica también se ha convertido en un gran negocio. Pregúntenle al doctor Goicoechea. Y entonces, no sé quién será el doctor Goicoechea, Bueno, en fin, pero de que su nombre es famoso, sí es importante. El hecho es que hay medias que son en una pierna, nada más la pierna, otras que son leotardos, con panties vamos a decirle, y que son las mejores, porque dan una compresión integral. Hay 3 tipos de presiones. Una que le dicen suave compresión, mediana compresión y firme compresión. Bueno, ustedes están muy jovenazos y no han tenido oportunidad de tratar de ponerse una media de compresión firme. Es un verdadero jaleo. Hay hasta aparatos para ponerlas. Las abuelas se tienen que acostar boca arriba para poder ponerse la media y es un verdadero problema. Pero tienen que ir al sanitario. Ahí se pone todavía un poquito más difícil el asunto. Entonces, es otro paliativo. Se venden medias con diferentes presiones dependiendo de la altura a la que se haga la indicación. Entonces, a algunas personas se les da más presión a nivel del tobillo porque ahí tienen la úlcera o ahí tienen alguna cosa. A otros se les da a nivel de la pantorrilla. Pero otro pequeñito problema. Las medias están hechas para gringas. Las gringas y las inglesas, hay que aceptar, tienen las piernas muy bien. Pero nosotros, aquí en México, las muchachas tienen los tobillos más finos. No tienen esos tobillones enormes que tiene un momento dado una inglesa o una rusa, sino tienen los tobillos finos. Entonces, la media le aprieta en la pantorrilla, le deja suelto el tobillo y le empeora. Por esa razón, algunas casas comerciales tienen una serie de medidas para medir la pierna está aquí, la pierna está acá, y le dicen, señora, le vamos a hacer una media precisamente a su medida, ¿sí? Les plantan cualquier media. Y entonces, ni son las medias la última solución, pero son un gran alivio para los enfermos y las personas que las pueden tolerar. ¿Por qué? Porque como regresemos a la fisiopatología, las venas superficiales no tienen ese mango fibroso que hace que la circulación profunda sea tan eficiente. Entonces nosotros les estamos dando un mango de soporte para la circulación superficial. Ese es el fundamento. Por favor, piensen más que nada en ese soporte que están dando en el momento en el que lo prescriben. La siguiente. Resulta que a veces cuesta mucho trabajo ponerlas esa media. Me llega un paciente de 80 años, 90 años, que apenas puede caminar, póngase las medias, pues no se ponen las medias, entonces a ellos les recomendamos usar vendaje elástico. El vendaje elástico no es la venda blanca esta que usamos para vendar una herida o vendar la cabeza, no. Son esas medias elásticas, esas vendas elásticas de color carne, que tienen muchos nombres comerciales, pero no soy comercial y no los voy a decir los nombres, pero esas vendas son mucho más, conservan más tiempo el elástico y resultan extraordinariamente cómodas y muy útiles para el manejo de la insuficiencia venosa crónica. Se aplican siempre desde la raíz de los dedos hasta el tercio medio de la pierna, el tercio superior de la pierna. No le den vuelta a la rodilla,
porque el enfermo dobla la rodilla y comprime todavía más su sistema venoso y se le hace mucho más difícil el manejo. Entonces, el vendaje es de la raíz de los dedos al tercio superior de la pierna. No muy apretado. Acuérdense que nuestras enfermeras a veces ponen esas vendas para evitar la tromboembolia en el postoperatorio, tan apretados que salen los enfermos con las piernas isquémicas. Vigílenlo siempre. Un vendaje que mandan ustedes para el preoperatorio, cuídenlo. O sea, finalmente ustedes son los médicos que van a hacer la prescripción. Hay que vendar las piernas porque se va a operar de una cosa de tubo digestivo. Por eso han tenido éxito esas medias blancas que se ponen, porque esas no se pueden poner demasiado apretadas. Ese es el éxito. Entonces, el vendaje elástico es un tratamiento ideal para la insuficiencia venosa crónica. Tratamiento paliativo, ya dijimos. Ahora, vayamos a los aspectos invasivos. No cabe duda que la cirugía es un manejo adecuado para ciertos tipos de insuficiencia venosa. Insuficiencia venosa crónica superficial, por comunicantes insuficientes o por insuficiencia del sistema venoso comunicante. No es el chiste nada más quitar la vena, sino hay que identificar cuáles son las comunicantes insuficientes, ir por ellas, ligarlas y quitar las varicosidades. Se pueden extirpar, pero el tratamiento es quitar el sistema comunicante insuficiente. Ese es el verdadero tratamiento. Desde luego, la comunicante más aparatosa de todas es la que está al nivel de la región inguinal. La safena mayor, la safena magna, en el momento en el que ingresa en el callado de la safena, ingresa a la vena femoral superficial, la vena femoral profunda, ahí es en donde hay una válvula insuficiente y ahí se producen varicosidades que vienen desde la ingle hasta el tobillo. El cirujano, antes de operar a su paciente, identifica todos los sitios. El sitio en donde está una perforante, lo marca. Aquí está marcando una perforante que se llama perforante de Coquet, que es muy común. Y hay otras perforantes también que pueden ser geniculares y que están a esta altura. Esas son el objetivo. La desembocadura de la safena, las venas perforantes y después retirar de todos modos todas las venas que ya están dilatadas y que están enfermas. Ahí está un esquema de cómo se hace y acá está una foto de lo que encontramos en el momento de abrir. Es una vena dilatada, es un golfo venoso verdaderamente, al que hay que disecar con cuidado. Hay que disecar todos los confluentes, la circunfleja, la subcutánea abdominal, la safena accesoria, la safena interna, todas ellas desconectarlas de la vena femoral profunda. Aguas. He visto casos en los que cirujanos no entrenados han ligado la vena femoral profunda. Entonces el enfermo queda verdaderamente con insuficiencia venosa muy importante. O se ha dado el caso de que otro cirujano inexperto ligara la arteria femoral. Entonces es esencial el buen entrenamiento del cirujano y el criterio del médico. Aquí se está desinsertando una safena magna, y al desinsertarla se están ligando las afluentes que pueda tener en ese sitio. Están a veces verdaderamente monstruosas, son muy grandes, y el alivio que va a tener un enfermo que tiene esto es verdaderamente espectacular.
Ahora que ya se ha ligado ahí, se puede resecar con muchos medios, que puede ser el safenotomo, una guía que se pone en el interior de la vena y se extrae, al jalarla, y se extrae toda la vena que estuviera enferma. También se puede quemar con láser. Tenemos que estar muy listos porque al quemarlos con láser, se quema con láser, la vena se queda in situ. Ya no se va a retirar, simplemente se le han dado unos pulsos de láser y con eso la vena se va a esclerosar y se va a trombosar. Pero hay que tener mucho cuidado porque muchas veces, o ya me ha tocado recibir pacientes a los que se les fulguró el ciático poplito externo, o se les fulguró el ciático, o se les fulguró el crural, y tienen dolores verdaderamente importantes, o que se les fulguró una de las arterias. Requiere otra vez una educación, y una educación formal. No es un procedimiento que se pueda hacer si no lo conocemos. Los paquetes venosos pequeñitos se pueden ir retirando poco a poco, uno a uno, por un sinnúmero de incisiones que se hacen en toda la pierna. Y una cosa es que ya no ponemos suturas, porque a veces la sutura está más difícil. Simplemente lo aproximamos con cintas adhesivas que ustedes conocen como... tiene algún nombrecito. Entonces son cintas que son que se adhieren y que ya no necesita uno poner puntos de sutura. ¿Cómo les dicen? Steri-Drape o una cosa así, ¿no? Entonces tiene un nombre, se pueden aproximar, se retiran a los 5 o 7 días y el enfermo queda incluso sin cicatrices. ¿Ese es un resultado espectacular? Sí, siempre y cuando sepamos desinsertar las venas comunicantes. Por eso la importancia de la plática cuando les hablé del sistema comunicante. Otra cosa un poquito diferente son las telangiectasias. Esos vasos, patitas de araña que les dicen, que a nadie van a matar, que no van a ocasionar nunca una úlcera, que no van a ocasionar ninguna trombosis, pero que preocupa desde el punto de vista estético a todas nuestras señoras. Esas venas pueden hacerse desaparecer de muchos modos, y a veces esos modos son más caros que las albóndigas. Salen más caros porque pueden dejar secuelas cicatrizales, y pueden dejar defectos estéticos todavía mayores. Pero no se puede negar a una muchacha que va a concursar en un concurso de belleza y que quiere que se le quiten las patitas de araña, o que le molesta que la critiquen en la playa porque ya viste que tiene varices. Bueno, pues todo eso ha hecho una verdadera industria. Y entonces estas venitas, estas telangiectasias, suelen esclerosarse. El esclerosante es generalmente una sustancia que irrita el interior del vaso, y al irritar el interior del vaso le produce una inflamación, y esa inflamación lleva a la oclusión del vasito, de modo que cuando cicatriza y queda ya del color normal de la piel. Condición indispensable para que eso pueda suceder es que el esclerosante se ponga en el interior del vaso. Entonces, hay que usar telelupas, hay que usar agujas de calibre muy fino, que son específicas para esto y que desde luego por eso se las cobran a ustedes carísimas, y hay que usar también el esclerosante adecuado. Algunas sustancias esclerosantes producen reacciones alérgicas. Entonces, lo común es que estas prácticas se hagan en un consultorio. En ese consultorio se inyectan varias venitas al mismo tiempo, se cubren con una gasa y se cubren con un vendaje.
pasados los 7 días de la cicatrización, la paciente va a notar zonas inflamatorias quizá, pero pasados 2, 3 meses, esas venitas han ido desapareciendo paulatinamente. Una cosa que ocurre con mucha frecuencia es que se hagan citas para una escleroterapia y otra escleroterapia y otra escleroterapia y otra escleroterapia y pues nunca se quitan completamente. Entonces, les digo que nada más tiene importancia estética porque nadie se ha muerto nunca por tener telangiectasias en las piernas. La ablación endovenosa con láser es lo mismo que la safenectomía de la que acabamos de hablar. Solamente que ahora se hace, ya les digo, con una electrodo láser, y entonces está limitada nada más a la incompetencia troncal de la safena larga, la que está en la ingle. Las otras generalmente no están indicados a hacerlo. Tiene la ventaja de que el enfermo puede regresar muy tempranamente a la actividad normal. La inyección esclerosante es la que acabamos de platicar y los resultados, cuando son bien hechos, pueden ser comparables incluso a la cirugía si tenemos el tino de saber ponerlo en la confluencia de la safena. Peligro: si lo ponemos en la confluencia de la safena y se nos va la circulación profunda, entonces dejamos al enfermo con insuficiencia venosa crónica profunda. El otro aspecto que conocemos es una cosa que se llama insuficiencia crónica por síndrome postflevítico. Al enfermo le ha dado una flebitis o una trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda destruyó todo el sistema valvular, porque en donde ha habido un trombo, generalmente cuando se reabsorbe el trombo, se destruyen todas las válvulas del sistema venoso profundo. Le hacemos la prueba de Pertes y vamos a encontrar que el enfermo sigue con la pierna hinchada. Ese enfermo no es susceptible de cirugía. La cirugía sería, en ese caso, el ponerle el sistema venoso nuevo. Pero eso es tan diverso, es tan extendido, que no es posible cambiar todo ese sistema venoso. Entonces, el tratamiento para esto, hasta ese momento, para estos síndromes postflevíticos, es un tratamiento paliativo, con todas las cosas con las que hemos hablado hasta este momento, en las que el vendaje elástico bien puesto, es el único recurso racional. Oh, otra vez la motocicleta. Bueno, qué barbaridad, no sé por qué. La había yo cambiado por un paisaje alpino y miren, sigue saliendo eso. El hecho es que esto es lo que les puedo platicar yo del sistema venoso. Hay otro aspecto que es muy importante, la tromboembolia pulmonar. No sé si tienen hígado todavía para seguirme oyendo. Bueno, pues vamos a ver otro aspecto, porque también necesitaríamos hablar del linfedema. Este caso lo pongo como caso clínico para hablar de la tromboembolia pulmonar. Es un
paciente masculino de 49 años, empleado de correos, buen fumador, etilismo social y que no tenía ningún otro problema hasta ese momento. Tiene entonces este paciente factores de riesgo, no tiene ningún factor de riesgo. Ha tenido estudios de laboratorio y gabinete, diagnóstico y tratamiento. La trombosis venosa profunda se presenta aproximadamente en el mundo en 630,000 casos anuales. Es un padecimiento relativamente común. De 50 a 100,000 mueren por tromboembolia profunda y es la causa contribuyente en otros 100,000 de muertes hospitalarias. Muchos de estos pacientes mueren dentro del hospital sin haberse hecho el diagnóstico. Es la tercera causa de hospitalización en Estados Unidos de Norteamérica y en México hay 140,000 casos, 90,000 fatales. De modo que estamos enfrentando a una patología verdaderamente importante. En estudios de autopsia se ha encontrado que del 9 al 21% de las muertes hospitalarias son causadas por tromboembolia pulmonar. El 15% de las muertes son postquirúrgicas, especialmente en la cirugía de cadera y cirugía abdominal y cirugía ginecológica. 0.1 a 1% morirán en cirugía mayor. La incidencia ya la vimos, pero 89% de los casos de tromboembolia pulmonar sobreviven más de una hora. 11% mueren en la primera hora de haber sufrido el accidente. El 71% no han tenido diagnóstico. En el 29% sí se logró el diagnóstico. Sobreviven 70%. Mueren 120,000 casos y sobreviven 91%. 9% mueren. Hay diagnóstico falso positivo. El 10 a 15% de las complicaciones hemorrágicas. El problema es el subdiagnóstico. Virchow en 1846 dio como causas de la trombosis venosa profunda y de la tromboembolia pulmonar estasis sanguínea, hipercoagulabilidad y lesión venosa. Desde entonces se le conoce a esto como la tríada de Virchow. Y seguramente se les va a preguntar a ustedes en alguno de los exámenes. Es una de las preguntas de cajón, la tríada de Virchow. El factor más importante es la estasis, esto es, el no retorno de la circulación venosa, el reposo prolongado y el postoperatorio. Por otro lado, los factores hematológicos. De los factores de la sangre estarían el hecho de que el enfermo tenga policitemia, de modo que la biometría hemática de rutina que hacemos nosotros a nuestros enfermos es clave. Siempre estamos preocupándonos por la anemia, pero no nos preocupamos por la policitemia. Y la policitemia es una de las causas que pueden precipitar las discrasias sanguíneas, pacientes que ya tienen problemas de coagulación, en cualquiera de las patologías, siempre hay que interrogarlo antes de la cirugía.
El uso de anovulatorios es otro de los factores también, y hay que investigarlo siempre antes de la cirugía en cada uno de los interrogatorios. Y desde luego la presencia de una neoplasia maligna y la presencia de metástasis en diversas partes del organismo. La lesión venosa, esto es, cuando nosotros lesionamos la pared de la vena, estamos lesionando el endotelio. Y ese endotelio es en donde han de depositarse las plaquetas, la fibrina, y se va a formar un trombo. Necesitamos nosotros también tomar en cuenta la activación de la plasmina, el plasminógeno, calicreína y activación del factor 12. Hay efectos sobre la respiración. También el estímulo a los receptores J en la hiperventilación, el estímulo a receptores de irritación, el broncoespasmo, la constricción bronquiolar, hipocapnia alveolar, aumento de la ventilación. Efectos sobre la circulación, émbolos pequeños, esto es, el desprendimiento de un émbolo pequeño o poco numeroso, sus efectos son mínimos. Y eso hace que pasen inadvertidos, y por eso es por lo que tenemos además un bajo registro y un subdiagnóstico. Los émbolos múltiples producen hipotensión, bradicardia, disminución del gasto cardíaco, hipertensión arterial pulmonar por amputación mecánica y por vasoconstricción refleja. Entonces, estos efectos hemodinámicos son los que determinan, desde luego, la elevada mortalidad del paciente. Desde luego hay un desequilibrio en la relación entre el gasto y la ventilación. Hay una pérdida de surfactante, hay zonas de atelectasia y edema, y hay zonas de perfusión impedido en las áreas vecinas, hipoxemia arterial, y el enfermo hace hipoxemia con hipocapnia. El infarto pulmonar es el resultado del accidente embólico, y a eso lo llamamos obstrucción de la arteria pulmonar. Se da por obstrucción de la arteria pulmonar que ocasiona una circulación bronquial deficiente, y la mayor parte de las veces se acompaña de enfermedad de la vía aérea. Hay procedimientos quirúrgicos que favorecen o que están relacionados directamente con el aumento en la frecuencia de estos eventos tromboembólicos. La cirugía de pelvis y de rodilla, la cirugía de cadera, la cirugía pélvica, la cirugía de próstata, la cirugía de abdomen, la cirugía obstétrica y la cirugía del tórax. Entonces, están relacionados siempre todos estos procedimientos quirúrgicos, en especial la cirugía ortopédica, pelvis, rodilla y cadera. Y es a donde se están dirigiendo en este momento, de hecho, todas las medidas profilácticas. Hay causas que no son de origen quirúrgico: obesidad, inmovilidad, cáncer, edad avanzada, estados de sepsis o choque, el antecedente de trombosis venosa profunda o trombosis pulmonar previa, insuficiencia cardíaca, varices que condicionaran la formación de tromboémbolos, y el parto y el puerperio. Esa transparencia yo creo que es verdaderamente importante el conocerla, el recordarla, y van a ser de los factores que se les van a interrogar a ustedes en muchos reactivos. Hay factores hereditarios: resistencia a la proteína C,
deficiencia de antitrombina, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, disfibrinogenias, deficiencia de plasminógeno y su activación. Y hay factores adquiridos, los quirúrgicos, los no quirúrgicos que ya mencionamos, el anticoagulante lúpico, anticardiolipinas, estrógenos, síndrome nefrótico y policitemia vera. La policitemia vera a veces la dejamos muy a un lado cuando es uno de los más importantes. Entonces, regresemos al paciente. Edad mayor de 40 años, obesidad, historia de tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda, cáncer, reposo en cama por más de 5 días, cirugía mayor, insuficiencia cardíaca congestiva, varices, fracturas en cadera o rodilla, terapia con estrógenos, enfermedad vascular cerebral, parto y puerperio, infarto antiguo del miocardio, pacientes con factor de riesgo, pacientes con un factor de riesgo, factores con 2 factores de riesgo, el 76%, y pacientes con 3 factores, 39%. La enfermedad pulmonar tromboembólica, la mayor parte de las veces es distal, en donde se inició el tromboémbolo, y a otras veces es proximal en los muslos. Muy rara vez en venas abdominales, corazón derecho o miembros superiores, de modo que siempre está relacionado la etiología, el origen de la primera trombosis venosa profunda y de la tromboembolia con lesiones o con problemas distales en pantorrillas y en muslos. El paciente tenía disnea crónica, disnea de esfuerzo, progresiva, palpitaciones, dolor torácico opresivo de moderada intensidad y sin irradiaciones. El paciente había sufrido, el 50% de los pacientes son asintomáticos y se produce fiebre, taquicardia, dolor, inflamación o signo de Homans. No creo que corresponda esto con nuestro paciente precisamente. La flebografía de contraste, de la que ya hemos hablado, es uno de los procedimientos que se pueden utilizar. La flebografía de contraste tiene el inconveniente de que produce o hace ingresar al sistema venoso más fármacos que irritarán el endotelio vascular. El ultrasonido Doppler es un buen apoyo diagnóstico. La pletismografía por impedancia, que no es muy accesible en nuestro medio, y la flebografía por radioisótopos, que sí es accesible en nuestro medio. Puede ser la tromboembolia pulmonar masiva, con obstrucción del 50% del lecho vascular, y leve a moderada con obstrucción del 30% del lecho vascular. El cuadro es generalmente de disnea, síncope, hipotensión arterial, choque y puede llegar a la muerte súbita. Los síntomas son disnea, el enfermo acusa disnea, dolor pleurítico, esto es dolor a la inspiración profunda, un estado de aprehensión a veces inexplicable, tos, dolor en la pierna, si es que tiene un problema ya venoso previo, sudoración, hemoptisis cuando el daño pulmonar se ha ocasionado. Puede haber dolor no pleurítico, pero el paciente hace síncope, palpitaciones y angina. Muchas veces se trata de un paciente que en el posoperatorio inmediato, y creo que de este caso se trataba, pero está incompleto, en el posoperatorio inmediato el paciente se estaba dando de alta y murió, sufrió súbitamente un síncope. El diagnóstico no se había hecho, sino que se logró hasta la necropsia. Nada más que creo que no es este caso, caray, me lo pusieron equivocado. Los signos físicos.
los signos radiológicos, la mayoría de las placas de tórax pueden ser normales. El enfermo tiene una tromboembolia pulmonar y su placa pulmonar y su placa de tórax está completamente normal. En algunas ocasiones hay áreas en las que pudiera uno, la mayor parte de las veces, adivinar oligoemia. En otras hay una imagen triangular de base pleural. En otras hay dilatación de la arteria pulmonar y esto está indicando que el daño es muy severo. La mayoría muestra signos inespecíficos: atelectasias, derrame pleural, elevación del diafragma o infiltrados pulmonares. Entonces aquí tenemos las atelectasias laminares, que son casi características, o amputación de una rama arterial pulmonar. No se alcanza a ver una rama arterial pulmonar que debiera estarse viendo. Puede haber hiperclaridad normal, ya decíamos que también puede llegar a suceder, o puede haber derrame pleural. Como vemos, son signos bastante inespecíficos. Hay casi siempre taquicardia, no se alcanza a ver el electro, cambios en la onda T, anormalidades del segmento ST en el 41%, el QT puede estar prolongado, eje eléctrico también está desviado a la derecha y el paciente puede caer en fibrilación auricular. Inespecíficos, leucocitosis, alcalosis respiratoria. El dímero D no es diagnóstico de enfermedad tromboembólica, porque también esto seguramente va a estar en alguno de sus reactivos y ustedes han tenido seguramente ya la idea de que el dímero D va a ser un diagnóstico del tromboembolia pulmonar y no es así. La angiografía pulmonar es el diagnóstico y se puede hacer en forma convencional o por sustracción digital. La angiografía pulmonar convencional requiere una cantidad de material de contraste muy importante y ya a un enfermo que está en estado de choque, en malas condiciones, lo más posible es que lo precipite en insuficiencia renal. Entonces se prefiere hacerlos por sustracción digital y poniendo una baja cantidad de material de contraste. El gamagrama pulmonar perfusorio es otro de los apoyos diagnósticos. Y el TAC espiral con medio de contraste y la angioresonancia son las pruebas que actualmente se utilizan mucho más, aunque la angiografía pulmonar sigue siendo el estándar de oro. Si es negativa la angiografía pulmonar, descarta el diagnóstico, solo que es invasivo, caro y tiene morbilidad y mortalidad. Aquí creo que tenemos un ejemplo de la identificación del trombo en donde están las flechas, de un trombo dentro de la arteria pulmonar y la identificación de un trombo que está de color mucho más claro en el material de contraste. Aquí tenemos otra angiografía pulmonar, esta es mucho más clara, se ve el trombo en el interior de los vasos pulmonares. La arteriografía por sustracción digital, pues se tiene menos experiencia, dice la transparencia, por eso es por lo que se prefiere, desde luego, como método diagnóstico preciso, la angiografía pulmonar. El gamagrama pulmonar perfusorio también puede identificar zonas en las que no se hace la perfusión y puede identificar o descartar en la mayor parte de las veces
la formación de un tromboémbolo. Sin embargo, vean ustedes que las imágenes son muy pequeñitas, a veces no son fáciles de identificar, a veces nos llevan a diagnósticos equivocados. El ecocardiograma tiene también mucho valor, sobre todo cuando encontramos nosotros que hay obstáculo al vaciamiento del corazón derecho y dilatación de las cavidades derechas. El émbolo puede estar incluso dentro de las cavidades derechas y ahí puede haber dilatación de la cavidad ventricular derecha, puede medir o evaluar la hipertensión arterial pulmonar y puede ser útil para hacernos indicar el manejo quirúrgico. Cuando en el ecocardiograma encontramos que hay disfunción del ventrículo derecho, es un importante predictor de mortalidad. Está fallando el ventrículo derecho, es muy posible que este enfermo vaya a evolucionar en forma poco favorable. También una detección de la presión sistólica de la arteria pulmonar mayor de 50 milímetros de mercurio es un mal diagnóstico. Aquí vemos también esta es una resonancia magnética. La cámara, el ventrículo derecho, la vía de salida del ventrículo derecho y probablemente la implantación de un tromboémbolo en el tronco mismo de la arteria pulmonar. Es un estudio bastante preciso. También se puede identificar, vean ustedes, la arteria pulmonar muy dilatada y la instalación de los trombos distales. Ya eso lo vimos. La tercera causa de enfermedad cardiovascular. La obstrucción completa es, desde luego, el peor de los pronósticos. Y la obstrucción crónica lleva a hipertensión pulmonar crónica. Lo que es verdaderamente importante de la enfermedad tromboembólica pulmonar es la prevención. La prevención y el poder nosotros identificarlo al paciente que está en este riesgo antes de llevarlo a cirugía. Si por alguna razón con todas esas comorbilidades nosotros sospechamos que este enfermo pueda tener tromboembolia pulmonar, hay muchos métodos preventivos. El principal de todos ellos es el anticoagular al enfermo. Los niveles de anticoagulación deben ser óptimos y aunque últimamente se ha preconizado el uso de dabigatran y algunos otros anticoagulantes que no requieren el manejo con tiempo de protrombina, nosotros estamos prefiriendo todavía el uso de la heparina y de la heparina fraccionada. Parece ser que es el mejor método para prevenirlo. Primero, detectar con todos los factores de riesgo cuál enfermo es el que está susceptible de presentar un cuadro de tromboembolia pulmonar. Y una vez que se ha presentado la tromboembolia pulmonar, el cuadro, el manejo es, pues la mayor parte de las veces es un manejo de sostén en las áreas de terapia intensiva. Se ha intentado y se intenta con cierta frecuencia el hacer una tromboembolectomía. La tromboembolectomía pulmonar, que originalmente se llamó operación de Trendelenburg, consistía en abrir la arteria pulmonar con el paciente en circulación extracorpórea, abrir las arterias pulmonares y extraer los trombos. Originalmente tuvo una mortalidad muy elevada y se abandonó prácticamente. Pero ahora con el manejo endovascular, esto ha mejorado enormemente y se pueden hacer ya trombolisis. De hecho, se puede poner un catéter dentro de la arteria pulmonar e inyectar un trombolítico. Y ese trombolítico puede, si no hacer que se licen todos los trombos, cuando menos se fragmentan,
se van mucho más distales y dejan de ser una oclusión total como la oclusión 100% que vimos, que es generalmente sinónimo de muerte o de muerte inminente. También hay catéteres que se introducen por el corazón derecho, se llevan a la arteria pulmonar y con ellos se extrae el trombo. Otro de los modos preventivos que se ha usado y que está actualmente, es uno de los estándares, es el enfermo que tiene factores de riesgo y que ha tenido ya una tromboembolia pulmonar, a pesar de estar bien anticoagulado. A esos enfermos se les instala por vía percutánea un filtro en la vena cava inferior. Estos filtros de la vena cava inferior generalmente también son del mismo nitinol, del material del que habíamos hablado para las prótesis endovasculares, y son verdaderas mallas que se sueltan o se liberan en la vena cava inferior inmediatamente antes de la confluencia con las arterias renales. En ese sitio impiden que un tromboémbolo de las extremidades inferiores se vaya hasta la arteria pulmonar y ocasione la enfermedad tromboembólica. Son lineamientos muy generales, pero sí debemos conocer que esta patología penosa es una de las es una de las causas de muerte intrahospitalaria más importante y que desafortunadamente no se localiza o no se detecta muchas veces. ¿Cuántas muertes súbitas que tenemos en los hospitales son ocasionadas por una tromboembolia pulmonar masiva, quedan sin diagnóstico? Y con el asunto que tenemos ahora de que por muchas razones en las que se tiene temor del público a que a una persona a la que se le haga necropsia se le obtengan los órganos para trasplante, tenemos una cantidad enorme de negativas para necropsia y no hemos podido llegar a conocer en realidad cuál es la incidencia y la frecuencia de este padecimiento en nuestro medio. Hay muchos obstáculos para poderlo lograr, pero hubo en algún momento, por ejemplo en el Hospital General de México, un buen porcentaje de necropsias y los diagnósticos se llegaron a hacer oportunamente y lo poco que se llegó a conocer de nuestras estadísticas se conoció en esa época. Pero actualmente ya vimos ahorita las cifras de mortalidad tan grandes que hay en el país y fuera del país y los diagnósticos nunca se han podido integrar. No me ayudó mucho el caso clínico, pero yo querría saber si tienen ustedes preguntas, comentarios que pudiéramos hacer sobre la tromboembolia pulmonar. No está en ninguna otra parte del temario de este curso, ¿verdad? La tromboembolia pulmonar. Por eso quise insertarla en parte. ¿Preguntas, comentarios? ¿Eso quiere decir que se aburrieron enormemente o qué? ¿Qué pasa? Bien. Bueno, pues esos son los temas de hoy. Nos queda pendiente un tema del linfedema, pero yo creo que ya es fatiga del auditorio. Entonces el linfedema, si quieren, lo vemos en otra. Voy a pedirle al doctor que me dé oportunidad de otra fecha para que lo podamos comentar. Bien. Bueno, pues muchas gracias por su atención y muchas gracias.